estamos comiendo cosas fritas, estamos comiendo harina, pero bueno. Oiga, ¿usted es el que sale en el canal? Sí, Henrito para todos. Brasil me sorprende cada día más. Algodón de azúcar en esta farmacia de Alta Boqueirão, gratis para todos. No sé si es de carne, no sé si es de picadillo, no sé si es harina. Esto hay que probarlo. Hola la familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Henrito para todos. Hoy vamos a comer. Hoy nos vamos a hartar la panza, familia. Les voy a hacer un video que muchísimos de ustedes me han pedido. Henrito, ¿por qué tú no nos haces un video de cómo es la comida callejera en Brasil? Qué mejor que comenzar pues con un punto de salgados en el que podemos ver que hay salgados de todo tipo. Voy a comprar uno de cada uno y los voy a ir probando y les voy a ir dando mis opiniones. Así que si quieren ser testigos de todo esto, no se vayan y acompáñenme hasta el final. Desde Curitiba, Brasil, les informa Henrito para todos. Voy a pegar uno de cada uno. Para los que les gusta experimentar, familia, miren, aquí hay de todo tipo, picantes, ketchup, mostaza. Si quieres, deja de grabar ahí. Paso por paso, miren, esto que tenemos aquí en Brasil se le dice espetinho. Esto es básicamente como carne de pollo, pero como forrada por una harina, ¿ves? Y queda como que bien crujiente. Este es lo primero que vamos a probar. Ay, me siento muy cruel por mis suscriptores de Cuba. Vamos a probarlo con un poquito de ketchup. Está crujiente, calentico, miren familia. Efectivamente es carne de pollo frango, como le dicen aquí en Brasil. No les puedo explicar, está súper crujiente, la carne está súper blandita. Es como comerse un muslo de pollo frito, con la diferencia que queda más crujiente precisamente por todo ese forro que tiene. Le tengo que dar otra mordida, familia, porque está muy rico. Algo que me gusta mucho también, que a pesar de que parece que lleva un largo rato en la vitrina, ¿no? Se mantiene calentico. No sé si es que esto lo frieron hace poquito, pero se mantiene calentico y bien tostadito. Normalmente en Cuba, cuando usted compra algo en un kiosco así que lleva rato en los cristales, a veces la higiene no es la mejor y a veces las cosas pues ya están como que frías o patisecas, ¿ves? Pero no, está como si estuviera acabadito de hacer. Miren familia, y es que la harina es algo súper que abundante aquí en Brasil. Aquí en Brasil hay harina para todo y la mayoría de las cosas las forran con harina. Estuvimos comiendo pollo forrado con harina, ahora tenemos como que una salchicha forrada con harina. Igual queda pues súper crujiente, súper tostadito, igual está calentico, así que lo voy a probar por mí y por ustedes. Con ketchup, por supuesto, no puede faltar un poquito de ketchup. Déjenme tragar, familia, que es de mala educación hablar con la boca llena. Es que además la harina tiene como que su propio sabor. Tiene su propio sabor. Es como estarse comiendo como una masa de friturita. Lo que sería en Cuba la friturita de harina frita con la salchicha. Es como una mezcla. Me gusta mucho, familia. Déjenme decirles que esto no es muy saludable que digamos. Estamos comiendo cosas fritas, estamos comiendo harina. Dicen que una vez al año no hace daño. Y voy a probar algo que es completamente nuevo para mí. Esto de aquí, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. No sé si es de carne, no sé si es de picadillo, no sé si es harina lo que lo rodea, pero lo voy a probar. Esto sí es una sorpresa, nunca lo había visto aquí en Brasil. Ay, Dios mío. Mira la sonrisa. La sonrisa delata mi cara de lo rico que está. Esto es como una albóndiga gigante. Es carne pura. No estoy seguro de qué es la carne, pero es como si fuera una masa de croqueta, que la croqueta aquí en Brasil no existe, pero es como si fuera una masa de croqueta elaborada con carne. O sea, ese es el sabor que yo le siento. Tengo que cogerle un poquito más el sabor para poder darle más detalles. Creo que no está forrada con harina, me parece que no está forrada con harina, pero para hacer algo nuevo y algo que nunca había probado, me encantó. Le doy, vaya, 9 de 10. Todo esto que ven es carne, es como una masa de croqueta mezclada con carne. Esa es la caracterización que yo le doy, porque no sabe a harina. No, yo creo que no tiene harina, que es carne. Tiene especiecitas, así que está bien saborizado. ¿Y dónde está la coxinha? Por supuesto que la coxinha no puede faltar. Este circulito con forma triangular arriba donde ustedes lo ven es algo súper que típico de aquí de Brasil.
Se llama coxinha. La mayoría de las veces está rellena de frango, es decir, de pollo. Yo pienso que esta también sea de pollo como la mayoría de las veces. Ahora la voy a probar. Igual, familia, todo es forrado con harina. Igual está tostadita. Se ve que está bastante fresca, bastante reciente. Y vamos a probarla con su respectivo ketchup. Déjenme tragar, familia. Como lo esperaba, es una coxinha rellena de carne de pollo. No sé si alcanzan a ver. Miren qué cantidad de carne. Todo esto, familia, es carne de pollo. Me he dado cuenta que la carne de pollo es bastante variada aquí, al igual que la carne de res cuando hablamos de salgados, porque podemos encontrar muchas bolas de carne, como se le dicen aquí, que es parecida a la coxinha, pero son como unas bolas más pequeñitas que están llenitas de carne de res. Me encanta. Vuelvo y repito, sé que esto hace daño, pero bueno, una vez al año no hace daño y este video se los debía. A la coxinha le doy 10 de 10 porque está muy bien elaborada. Henrito, ¿y tú crees que te quepan más cosas? Miren, yo no sé cuántas cosas yo me puedo comer. Yo lo que sé es que yo les debo este video. Si se preguntan dónde me encuentro, parece que me enamoré de este lugar porque fíjense, estoy en Alto Boqueirão y justamente detrás tengo la feria en la que les hice el video pasado. Ahora en lo que vamos camino a mi zona, sitio cercado, vamos a ver qué otros puntos gastronómicos nos podemos ir encontrando por las calles de Brasil. 2000 years later. Yo no puedo venir a esta feria que se realiza en Alto Boqueirão porque miren, salgo a hacer un video de comida callejera y miren, me termino comprando un par de chancletas de los buenos, familia. Este material es bueno y no es metedeo, que casi todas las chancletas aquí en Brasil son metedeo. Miren, 35 reales. Pero vamos a seguir buscando puntos donde podamos comer rica comida. Oiga, ¿usted es el que sale en el canal? Sí, Henrito para todos, ¿qué tal? ¿Está bien usted? ¿Todo bien? ¿Yo lo sigo usted? Sí, ay, muchas gracias. Miren, tenemos una suscriptora por aquí. ¿Cubana? Cubana. Cubana. Qué bien. ¿Qué tiempo llevas aquí? 7 meses. Qué bien. Hicimos la travesía solos para acá y ya tengo trabajo, ya estoy renta, estable. Pero miren qué casualidad, familia. Miren qué guapa, qué bella. ¿Hay alguien que quieras mandar un saludito? A mis filhos en Cuba. A los niñitos de Cuba un saludo y un beso y un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Bendiciones. Y gracias por Se el le apoyo. quiere. Dame un abracito. ¿Se le quiere? Bendiciones. Gracias, mi amor. Me quedé como que, oh my God. Y es que aunque uno vive en el capitalismo, el instinto cubano, miren familia, una mata llenita de mandarinas. El instinto cubano me da ganas de hacer así y coger una mandarina, pero no, ya hay que comportarse, ya que hay leyes, ya que hay cámaras por todos los lados. Familia, había un cartel allí del otro lado de la calle que dice pastel frito na hora, que significa frito al momento. Vamos a ver qué tal es. Pastel frito ahora y aquí dice café capuchino 2.50. Pastel, familia, pastel frito. Aquí tengo, como se le dice aquí el cartapio, que es la carta, donde dice los tipos de pasteles que podemos comer. Aquí tenemos, miren, 20 centímetros. Hay de carne, de pollo, de queso, de camarón. Pastel de camarón. De palmito, que no sé lo que es. Déjame en los comentarios qué es palmito. Calabresa, déjame en los comentarios qué es calabresa. Voy a pedir uno simple, familia, uno de carne. Y suscriptores de Cuba se preguntarán, ¿cómo que pastel de carne? Aquí los pasteles dulces prácticamente no existen. No es como en Cuba que los pasteles son de mermelada, no. Aquí los pasteles tienen que llevar su carne. Leí el cartel de allá afuera que decía frappuccino. La última vez que yo me tomé un frappuccino fue en Cuba. No sé cómo será el café frappuccino de aquí, así que también voy a pedir uno. Sirvo para modelos, familia. ¿Qué creen? ¿Qué creen? No era frappuccino, era cappuccino. Pero igual yo llegué a probar el cappuccino en Cuba y fue la última vez que lo probé. Ahora lo voy a probar aquí en Brasil y vamos a ver a qué sabe. Está caliente, caliente, caliente. Espérense, familia, que nada más sentí la espuma. Es como tomar café con leche, pero con el saborcito de canela y con el saborcito de chocolate.
Es como todos estos sabores mezclados, pero está bien calentico para este tiempo de frío. Familia, cae divino. Me llama un poco la atención que no colocan como en algunos recipientes azúcar, por si uno le quiere echar más. Me llama un poquito eso la atención, pero vale resaltar que está perfecto de azúcar, así está perfecto. 9.5 de 10, calificación alta. Y por aquí tenemos el pastel, justamente lo que les estaba hablando. En Cuba los pasteles suelen ser de mermelada, es decir, son pasteles dulces. Tú no vas a encontrar en Cuba un pastel con carne. Encendido. Me quemo. Voy a tratar de abrirlo para ver qué cantidad de carne tiene. Vamos a ver. Dios, es que si lo abro se va a caer, familia. Miren toda la carne, todo eso es como picadillo, carne. Le he botado toda la carne. Soy un desastre, familia, un desastre. Miren el humo, esto está encendido. Está riquísimo. Efectivamente sabe a la masa de un pastel, pero con carne, ¿ves? Le voy a añadir picante, familia, por ustedes. Pues sí pica. No tiene sabor, o sea, el picante no tiene sabor, es como una cosa que se queda aquí arriba, en la parte arriba de la encía y te quema la boca y después te quema la garganta. Soy un desastre. Y es que hay algo que desde lejos yo lo estaba mirando y yo dije, no puede ser que eso aquí en Brasil existe. Y es que estoy viendo a unos niños comiendo algodón de azúcar, algo que prácticamente creo que representa la infancia de toda mi generación cuando fuimos niños pequeños. Algodón de azúcar. Efectivamente, wow, no me lo puedo creer. Indiscutiblemente estoy en mi infancia ahora mismo. Miren, familia, algodón. Hoy, ¿tú te ves? Uno, por favor. Familia, qué emoción. Estoy súper emocionado, se lo juro. Me siento ahora mismo como si tuviera 4 o 5 años porque desde hace años yo no como algodón de azúcar. Isso. Qual que é o nome do seu canal? Ten telefone? Sei. Henrito para todos. Henrito para todos? Mas es complicado de escribir el nombre, por eso estoy parando. El algodón de azúcar. Ustedes dirán, Henrito, pareces un niño chiquito, pero es que estoy pero tan emocionado, familia, porque de verdad que nunca pensé ver esto aquí en Brasil. Cuando yo era pequeño, yo solía hacer esto, lo hacía una bolita y entonces me lo comía. Dios mío. Familia, se lo juro, estoy a llorar de la emoción. Me siento como si hubiera salido de la primaria de mi escuela allá en Cuba y me estuviera comiendo un algodón de azúcar. ¡Wow! Cuando era chiquito recuerdo que me gustaba tirarlo al agua para que se desapareciera, porque esto se desaparece en el agua, porque es azúcar. Ay, qué emoción, familia. Resulta que iba a pagar algodón de azúcar, que yo dije, bueno, debe ser 50 kilos o $1, y me dijeron que era gratis. Yo pensé que era porque les estaba haciendo el video, güey, algún tipo de promoción. No, y es que es gratis para todo el mundo. Me dijo, es las gracias para todo el mundo. O sea, me quedé loco. Indiscutiblemente, Brasil me sorprende cada día más. Algodón de azúcar en esta farmacia de Alta Boqueirão, gratis para todos. Estuve viendo un señor que se estaba comiendo un pan con hamburguesa, una hamburguesa gorda, jugosa. Yo dije, tengo que probar esta hamburguesa callejera, muchísimo más barata que en el McDonald's. Yo pedí una de $15, la más grande. Me voy a sentar en unas mesitas que hay por aquí y les voy a decir cuál hamburguesa es la mejor, si la del McDonald's o la hamburguesa callejera. Así que acompáñenme. Ya me trajeron aquí, familia, la hamburguesita. La última vez que yo comí hamburguesa fue en el McDonald's. Vamos a ver cuál es más rica, si la del McDonald's o la hamburguesa callejera. Ay, Dios mío. Miren el color de este pan, familia. Y miren, se ve bastante jugosa. Tiene cebolla, tiene como algunas carnecitas, mayonesa, ketchup, tiene de todo. Es que me atrevo a decir que casi está más gorda que la del McDonald's. Miren eso. No hay ni por dónde morderla. Disculpen. Les voy a decir una cosa ahora cuando trague. Pensarán que es mentira, pero les juro que la encuentro más rica que la hamburguesa del McDonald's, familia. Díganme algo. No es que haya una diferencia tan grande, pero siento que está como que más concentrado el sabor de esta hamburguesa que la hamburguesa del McDonald's. ¿Por qué?
porque la hamburguesa del McDonald's tenía más sabor como a una carne hervida, para que me entiendan. Esta como que se le siente más el sabor a la carne. Además que tiene cebollita, mayonesa, chuleticas de carne, tiene de todo, familia. Esto está riquísimo y discúlpame, pero yo le voy a dar otra buena mordida por ustedes. 10 de 10, me encantó. De hecho, cuando quiera comer hamburguesa voy a venir aquí. Y ya pedí un Uber que me acerque para mi zona, para sitio cercado, para terminar de hacerles el video por allá y después estar bien cerca de casita cuando me coja la noche. Ya estamos en zona, familia, sitio cercado, la tierra que me vio crecer. Soy pamplinoso, que lo de cubano se me nota a la legua. Me encuentro en estos momentos en la calle Rua Isaac Ferreira, una calle también caracterizada por muchas loyas y por muchos puntos gastronómicos, así que va a ser aquí donde voy a terminar de hacer este video de probando rica comida callejera. Esto es pastel de carne y guarapo, es lo mismo. Aquí tenemos también un punto de comida callejera. Familia, aquí no voy a comprar nada porque aquí todo lo que hay es como pastica de maní, dulces. Y lo otro que no es dulce que hay es maíz hervido y la verdad no me apetece mucho. Espero que me entiendan, pero no me apetece nada de esto, familia, porque todo es dulce. Pero ustedes saben que yo no como dulce, pero está súper delicioso. Yo lo sé, familia, yo sé que ya yo he hablado mucho del guarapo, del caldo de cana, pero es que no puedo traicionar a mis amigos porque ya ellos son mis amigos. Y en un video de comida callejera, después de comer tantas cosas saladas, yo tengo una sed que ustedes no se pueden imaginar. Está bueno así. Esto no será comida, pero es una bebida callejera. El guarapo, miren, yo me he enviciado, a veces me siento mal, a veces me baja la presión. El guarapo baja la presión, no es juego, pero yo prefiero asumir el riesgo. Pero con tanta sed disfrutar esto, está bien frío, no tiene ni un solo pelito de la caña, es bien purito así, vaya, no les puedo explicar, me encanta. Miren, familia, vamos a estar comiendo churro, el rico churro. ¿A qué sabrá? El churro de aquí de Brasil, super churros, y aquí están los precios. De dulce de leche a 6 reales, de dulce de chocolate a 6, de Nutella a 10, de gourmet a 9, gourmet Nutella a 15 y de agua a 3. No, ¿será que el agua es a 3 reales? Voy a pedir de esta, familia, que es, para serles honesto, el más económico, y lo voy a hacer más por el video porque yo no soy de comer mucho dulce, ¿ok? Pero todo por ustedes. Hoy, uno de dulce de leite. Con el frío que hace, no les puedo explicar, se siente un vaporcito más rico aquí, cerca de donde están haciendo los churros. Tá quente, tá? Tá bom, obrigado a você. Eu que agradeço. Pera aí. Me faça o teu canal para me assistir esse vídeo. Ah, tá bom. Ustedes vieron el nivel de higiene. Él se quitó el guante para coger el dinero para después volverse a poner el guante. Fíjense el nivel de higiene. Familia, miren qué chulada, está súper caliente. El churro está acabadito de freír. Todo esto blanco que pueden ver es azúcar porque lo estuve envolviendo en azúcar. Luego lo metió como en los tubitos esos donde se rellena de la leche, del dulce de leche. Y luego todo esto de aquí es chocolate, que esto es un agrego. Este churro por 6 reales, familia. Yo no soy muy dulcero, pero bueno, todo por el video, todo por la comida callejera de Brasil. Está bien tostadito. Se siente el chocolate, se siente que la masa está bien tiernecita, bien tostadita. Se siente el dulce del azúcar y se siente también el dulce de leche, que prácticamente es como una leche condensada. Y yo le doy, familia, 9.5 de 10. Así que muy, pero muy bueno. Bueno, en esta
últimas instancias puede que los ánimos no sean los mejores, porque ya en serio me estoy sintiendo un poquito mal, ¿ves? Parece que ha sido mucha, como diríamos en Cuba, burunjilla. Y estamos aquí en una heladería que considero comida callejera, porque como pueden ver estoy en la intemperie, estoy afuera. Miren familia, aquí hay helado de todo tipo. Estos son a 20 reales, pero es el pote súper grande de varios sabores, ¿ven? De un lado es un sabor, de otro lado es otro y del medio es otro sabor. 5 reales. Sin embargo, si llevas 5, sale en 20. Miren, ve, hay de varios sabores. Estas cacharritas solamente valen 5 reales. Este de chocolate, voy a coger uno de chocolate. ¿Y será que estará bueno el heladito callejero? Vamos a ver, familia. Y para colmo que es tiempo de frío, está congelado. Para los amantes del helado, familia, el helado, les cuento que en Cuba es un lujo comerse un poquito de helado. Miren este potecito de helado por solamente 5 reales. Y cosas ricas, familia, nada de invento, ¿ven? Cosas ricas, de calidad, bien cremoso. Por 6. Me congela las ancillas. Bien rico, familia. Lo único que le falta a esto es un pedacito de cake o un pedacito de dulce así por los costaditos, pero está súper rico. Bien frío, por supuesto. Bien cremoso, sabe a chocolate. Esto tiene, familia, 10 de 10 indiscutiblemente. Estamos llegando aquí, familia, a este otro punto gastronómico que nos abre las puertas cada noche y que también pertenece a la rica comida callejera, que es hot dog, perritos calientes. Miren las mesitas, todo está preparado. Aquí tenemos la carta que dice la variedad de perritos calientes. El buen hot dog pues es algo muy característico de la comida callejera aquí en Brasil. Yo estuve pidiendo uno duple que cuesta 10 reales, pero no solamente tiene pan con salchicha, no, tiene muchísimas cosas, así que se las voy a mostrar. Oh my gosh. Bueno, familia, todo esto es como si fueran papitas. Esto de aquí es tomate picadito. Aquí están los hot dogs y bueno, todo lo otro es lo que viene siendo mayonesa, ketchup y bueno, todo ese tipo de cosas. Si usted está cansado, si usted llegó cansado de su trabajo, si usted no quiere cocinar, pues usted busca un carrito de esto y se come un buen hot dog. Producción me dice que tengo un poco de porquería por aquí. Delicioso. Se siente efectivamente el saborcito a tomate, se siente el saborcito a papita frita, se siente el sabor a salchicha rica, no como la salchicha de Cuba, que es harina ya lo que están inventando. Si usted no está conforme, aquí en la mesa también tiene varios agregantes que usted decide qué quiere echarle para que su pan pues sepa más rico. Yo les he calificado todo en el día de hoy, así que a este hot dog le doy 9.5 de 10, así que pero muy bueno. A solamente unas cuadras aquí hay otro puntico de perrito caliente. Estamos a 13 grados, familia, y no es un secreto para ustedes que de noche a mí no me gusta estar en la calle. De hecho, no me caracterizo por estar en la calle de noche, pero me parece importante terminar este video de la comida callejera mostrándoles absolutamente todo, porque hay varios puntos como el de los perritos calientes que estuvimos viendo y otro que les voy a mostrar ahora, que son típicos de la comida callejera nocturna aquí en Brasil. Pocos metros más caminando y aquí tenemos otro carrito, familia. Algo que realmente es un lujo en Cuba es comer algo tan simple como la carne de cerdo. Incluso lo más cerca que puede estar un cubano de comerse un buen pan con carne de cerdo es en los carnavales o días festivos, donde se vende el muy famoso bocadito. Pero es extremadamente caro y es un lujo que no todos los cubanos se pueden permitir. Sin embargo, en este punto de comida callejera que me encuentro en este momento, venden pan con pernil de cerdo, además de otros agregantes. Así que vamos a probarlo. Bueno, familia, ya está aquí 2 pancitos porque oigan, producción tiene que comer. ¿Ustedes creen que yo no le doy alimentación a mi equipo de producción? Por supuesto que sí. Miren el pan, qué bonito se ve. Miren cómo tiene carne, vamos a abrirlo. Tiene carne, tiene como tomaticos, tiene cebollita, tiene como unas hojitas de lechuga. Y familia, la verdad se me hace la boca agua. Necesito probarlo ya, pero ya. Familia, pan con carne de puerco, carne pura. Esto hay que probarlo. Ay, familia, no les puedo explicar de verdad que hemos vivido toda una vida atrasados, toda una vida sin saber lo que es darse, ¿sabes? Gusto, poder salir. No quiero cocinar, voy a salir y voy a merendar, me voy a comer un pan con carne. Miren, familia, 15 reales
El pan, que es carne pura, familia. Aquí no hay un gordito, no hay un coñunto, es que es carne pura, no les puedo explicar. Y como ya les decía hace un momento, la carne de cerdo en Cuba es un lujo. Una libra de carne de cerdo puede valer hasta 600 pesos cubanos. Y déjame en los comentarios si eres cubano, por dónde va la libra de carne de cerdo, porque yo sé que está subiendo. Miren, hasta la carne se sale por debajo. Una maravilla. Ya, puedes cortar. Por favor, quiero que me dejen en los comentarios cuál de todas estas comidas típicas de aquí de Brasil también existen en tu país. También déjame en los comentarios, por favor, cuál fue tu momento favorito de este video y cuál fue ese alimento que realmente te hizo la boca agua. Mi familia hermosa, hasta aquí estamos llegando con el video del día de hoy. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos próximamente en una nueva aventura de Henrito para todos.